Buenas noches, hermanos queridos. Bienvenidos a nuestro espacio de miércoles de estudio y estamos continuando con la carta a los Efesios que hemos titulado Ricos en Cristo. Permítame hacer una oración en esta noche y hoy continuamos con el estudio. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Te doy gracias. Te pido por los hermanos que están viendo y por los que van a ver, que sea esto de una bendición para ver las cosas como tú las ves, Señor. Te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Dirige nuestros pensamientos a ti mientras estamos estudiando y que tu Espíritu Santo nos guíe para vivir la vida cristiana en el poder de tu Espíritu por la obra de la cruz, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quiero que me acompañen nuevamente a leer en sus Biblias, en Efesios. Vamos a leer los versículos del 1 al 14 del capítulo 5 en Efesios. Y dice de la siguiente manera: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cierra paréntesis. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta ahí voy a leer el día de hoy, en esta noche, y quisiera que vayamos revisando parte por parte. La semana pasada nosotros revisamos los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Y como base ya tenemos que Pablo en el capítulo del 1 al 3 nos muestra quiénes somos, la posición en Cristo. Del capítulo 4, 5 y 6, cómo debemos vivir en base a nuestra posición. Entonces, los capítulos 1 al 3 podrían ser, si es que nosotros tenemos como una base, ¿sí? Los 4 y 5 son los que se edifican sobre esa base y es nuestra posición en Cristo. Dijimos en el capítulo 4 que Pablo dijo en el 4:17, esto digo y requiero en el Señor. ¿Sí? Entonces es en Cristo la única manera de poder vivir. Ahora, en el capítulo 5, mis amados hermanos, empieza el versículo 1 con sed. Sed y habla de un mandato y está hablando acerca de cómo comportarse de ser, ¿sí? Del verbo ser, pero aquí está en un tiempo como mandato o como una orden que dice a los creyentes, está dirigido al creyente por quién es en Cristo Jesús, por su posición en él, ¿sí? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, esta palabra es importante que revisemos porque lo que continúa, lo que nos toca ver el día de hoy, tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Em, Cuando hablamos de esta palabra de imitar,
para nosotros los que tenemos padres, se nos viene la idea cuando nuestros hijos tratan de hacer lo que nosotros hacemos, ¿sí? Eh, Pasamos tiempo con nuestros hijos y nuestros hijos quieren ser como nosotros, ¿sí? Em, en nuestra familia, yo le llevo a mi hija a lavarse los dientes y yo me lavo los dientes, entonces ella también hace lo mismo y hace exactamente las cosas que yo hago, ¿no? Sí, tratan de ser como nosotros. Pero qué triste es cuando los hijos hacen lo que nosotros hacemos mal, ¿sí? Imitan lo malo. Ahora, cuando dice aquí, sed imitadores de Dios como hijos amados, tiene que ver con nuestra posición en Cristo Jesús, como lo que somos en Él. Y algo que nosotros somos es que somos hijos de Dios y debemos caminar en la luz y no en las tinieblas, eh, porque ya hemos sido sacados de las tinieblas para ser de Él. Recuerda, la carta a los Efesios habla de la iglesia. La iglesia habla de los sacados fuera de este mundo para pertenecer a Dios. Ahora somos santos, ahora somos hijos de luz, ahora somos separados para Él, ahora somos de Él, no le pertenecemos al mundo, no pertenecemos a la esclavitud del pecado, ya hemos salido de eso. Todavía pecamos, pero un creyente va creciendo a la imagen de Dios y peca cada vez menos, pero toda su vida aquí en esta tierra va a seguir siendo pecador, aunque posicionalmente ya está en los lugares celestiales, ya es santo, ya está separado, pero a la medida que crece espiritualmente, que madura, que confía en el Señor, va a depender más en Dios y menos en sí mismo, ¿sí? Entonces, Pablo en la carta a los Efesios dice en el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda a Dios en olor fragante. Y Cristo Jesús aquí en esta tierra, cuando Él estuvo aquí, hizo la voluntad del Padre, hizo la obra de Dios aquí en esta tierra, pero Él se fue, ¿sí? Y mandó al Espíritu Santo para que morase en los creyentes y bajó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y ahí empezó la iglesia. La iglesia ahora tiene el Espíritu Santo, la iglesia es los creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, ellos forman la iglesia, ¿sí? Y es por ellos que, o más bien dicho, es por el Espíritu Santo en ellos, en nosotros, los creyentes, que Jesucristo continúa haciendo su obra aquí en la tierra, de dar la gloria al Padre, de hacer su voluntad, de que de, de dar a conocer su palabra, alcanzar a los perdidos aquí en esta tierra a través de la iglesia. Es la iglesia la que hace la obra de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo aquí en esta tierra. Entonces dice, andad en amor. Ese tiempo, esa palabra, andad, es un mandato, pero de andar en el Espíritu Santo, andar en dependencia del Señor, andar como reflejo de la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y dice aquí en el versículo 3, y eso es lo que vamos a empezar a ver, si ustedes tienen el folleto de estudio de Efesios para creyentes en crecimiento, estamos en la página 33, en el literal C, donde dice una nueva naturaleza, ¿ok? No sé si ustedes se fijan ahí, hasta hay un dibujito, ¿no? Ya vamos a explicar un poco más acerca de esto, pero quiero que leamos esto. Dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nosotros somos santos, separados por Dios para el uso exclusivo de Dios y para el uso específico de Él, o sea, para hacer lo que Él quiere, para hacer su voluntad. Dios no peca, Dios no puede hacer nada malo. Él nos ha escogido
para hacer de Él, para hacer su voluntad. Y aquí dice, pero fornicación y toda inmundicia. Ahora, estas dos palabras son muy interesantes que nosotros sepamos el significado porque ambas palabras tienen que ver con un desenfreno en nuestras vidas, ¿sí? La inmundicia, yo estaba revisando esta palabra inmundicia en el diccionario y es muy interesante porque nos dice, em, nos dice lo siguiente, dice, indecencia o deshonestidad en una persona y sus acciones, gran cantidad de basura y suciedad. Ahora, el mismo significado también en fornicación, a ver, tiene que ver con un desenfreno y relaciones sexuales ilícitas, y ambas de estas palabras tienen que ver con una falta de control, ¿sí? Una falta de control. Y acuérdense que un creyente, por el poder del Espíritu Santo, tiene ahora, por el poder del Espíritu Santo en su vida, por el fruto del Espíritu, el dominio propio. Pero en la carne, ¿sí? En el hombre viejo, no, ¿sí? Alguien no nacido de nuevo está controlado por el pecado y no tiene freno a eso. Ahora nosotros hemos sido sacados de las tinieblas, hemos sido puestos como hijos de Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo, ya no somos más esclavos del pecado, hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado con Él. Y el Espíritu Santo en nosotros produce el dominio propio que dice, yo no me voy a meter ahí, no tengo por qué seguir, ¿sí? No tengo por qué seguir em, dando rienda suelta a los deseos de la carne. Pero aquí en Efesios capítulo 5 y el versículo 3 dice fornicación y toda inmundicia o avaricia. Las primeras dos palabras tienen en relación con algo sexual, pero avaricia no. ¿Por qué pone de esta manera? Porque la avaricia también tiene que ver con una falta de dominio propio y habla acerca de un poquito más, un poquito más, un poquito más, y se viene envuelto en un desenfreno, lo cual no es la manera en la cual nosotros, los creyentes, debemos vivir por el poder del Espíritu Santo. No es posible así, ¿sí? No se debe hacerlo. Y si alguien está haciéndolo, cosas desenfrenadamente, no está andando en el poder del Espíritu Santo y está en una vida de mucho sufrimiento, porque alguien que es creyente, que es nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo y está deliberadamente andando en la carne, vive una vida muy triste, muy solitaria, porque está peleando con Dios, ¿sí? Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta parte de satisfagáis los deseos de la carne es los deseos desenfrenados de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, es importante que nosotros sepamos eso. Tenemos nosotros ahora una nueva naturaleza y es la naturaleza de Cristo. Por eso, Efesios 4:17 dijo esto, digo y requiero en el Señor. En Cristo Jesús, nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ya no somos esclavos del pecado. Ahora estamos libres en Cristo para hacer la voluntad de Dios, no libres para hacer lo que nos da la gana, que eso sería libertinaje. Somos
esclavos del Señor, Pablo se llama a él mismo esclavo del Señor, para hacer su voluntad, porque entendió, porque ve la vida a la luz de la verdad, de que somos de Dios, y Pablo aquí en el capítulo 5 nos da un mandato, dice, sed imitadores de Dios, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, a lo que somos. Sí, habla de nuestra identidad, de quiénes somos, separados para Dios, con el propósito de hacer su voluntad por el poder del Espíritu Santo. Ahora, quisiera leerles lo que dice nuestro estudio, y dice, lo que hacen los no creyentes habitualmente no encaja en nuestra nueva naturaleza. Está en su naturaleza hacer esas cosas y alguna vez estuvo en nuestra naturaleza también, pero ya no más. O sea, el desenfreno en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en algo fuera de control, dominado por el pecado, así éramos, pero ya no más, ya no, ¿sí? Nuestra naturaleza ahora es diferente de la naturaleza que teníamos antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Por ejemplo, em, dice aquí, al final de un día de trabajo, generalmente terminamos sucios. ¿Nos gustaría permanecer así? No, no. Pero si le preguntan a, a un cerdo si quiere bañarse, va a decir no, quiero ir a revolcarme en el lodo, porque esa es su naturaleza, ¿ok? No es nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús el andar en fornicación, no es nuestra nueva naturaleza andar en inmundicia, ¿sí? O en avaricia, en desenfreno de la carne, para hacer las cosas que satisfacen a la carne y no a Dios, ¿ya? No es de esa nuestra naturaleza. Ahora tenemos una nueva naturaleza y es la naturaleza de Cristo, ¿sí? Eh, Ahora, como creyentes, alguien que es creyente no disfruta de esas cosas, ¿sí? Alguien que es nacido de nuevo no disfruta en andar en fornicación, en avaricia, en andar en la carne, no disfruta. Más bien es alguien que está miserable porque la carne pelea contra el espíritu y ahí el que va a ganar es el espíritu, pero obviamente alguien que sigue, persiste en eso está en una vida de dolor, de sufrimiento, ¿ya? Voy a seguir leyendo lo que dice aquí. Así como no disfrutamos de estar sucios como hijos de Dios, nunca disfrutaremos de continuar eh, con el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Tal vez algunas veces resbalaremos y caeremos, posiblemente haya rebeldía, pero nunca seremos felices al permanecer en la carne porque ya no es más nuestra naturaleza. Los no creyentes aman pecar y no tienen otra opción, porque esa es su naturaleza. ¿Ya? Ahora, quisiera que veamos algo aquí importante también. Dice en el versículo 4 de Efesios capítulo 5, dice, ni palabras deshonestas. Ahora, generalmente alguien que está en fornicación, que está en avaricia, que está en inmundicia, también se refleja en la manera como habla, en los chistes que comparte, en los comentarios que da. ¿Sí? Y, y a veces nos toca pasar por gente o hermanos que por andar en la carne aparentan estar muy bien, pero sus bromas, sus chistes y los comentarios que hacen muestra dónde está su corazón, ¿sí? Dónde está su mente, dónde está su pensamiento. ¿Sí? Recuerdan lo que dice Romanos, y voy a regresar, por favor, pongan una señal aquí en Efesios 5, pero Romanos capítulo 8 y el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Entonces, regresando a Efesios capítulo 5, el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Esa palabra truanerías significa engaños, significa estafas. No nos vamos a meter ahí más, ¿sí? Es un mandato porque soy de Cristo, porque soy de Él, porque tengo el Espíritu Santo, porque ahora soy santo, separado por Dios para el uso exclusivo de Él. Eso es lo que somos. Como iglesia, como creyentes, eso somos, para hacer la voluntad de Dios. Y Efesios 4 vimos para la edificación mutua. ¿Ok? No hay edificación en palabras deshonestas, no hay la edificación en necedades, ¿sí? En, eh, en la fornicación, en inmundicia, no hay edificación. Sino dice aquí que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esas acciones de gracias tienen que ver con una vida dependiendo en el Señor, que le agrada a Él, que está contento con quién es nuestro Dios, con lo que Él hace y agradecido por su dirección en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, Pablo dice aquí, la vida del creyente como un hijo amado debe ser no en tinieblas, sino en luz. Y miren lo que dice aquí, versículos 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie no nacido de nuevo puede estar en el reino de Dios, ¿sí? Y nosotros hemos sido puestos en el reino de Dios, somos hechos reyes y sacerdotes. Miren lo que dice primera de Pedro 2:1. A ver, vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, ahora dice ahí real sacerdocio, linaje escogido, somos reyes y sacerdotes para servirle al Señor. Y no corresponde a un rey hacer las cosas de inmundicia o de las tinieblas, ¿sí? A un rey o una reina no va a estar con el cepillo limpiando los baños, ¿sí? No le corresponde. O un policía, por su posición, no le corresponde el robar a la gente, ¿sí? Sino más bien proteger a los ciudadanos. Tanto un rey, su posición no es de lo que estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 5, de andar en fornicación, de andar en inmundicia. No es la posición de un rey, ¿sí? Porque ahora somos hijos de luz, ahora somos de Dios para hacer su voluntad y no la nuestra, ¿ok? No la de la carne. Por eso dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas no le conviene a alguien que es nacido de nuevo andar de la carne y hablar cosas que se van con el viento, que no tienen valor de edificación para otra persona. ¿Sí? Qué aburrido.
Por supuesto que es aburrido para la carne, pero qué apasionante es ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace en la iglesia y meternos a ver lo que Dios puede hacer. Por ejemplo, cuando Jesucristo vio a Pedro, él ya le vio predicando, le vio dependiendo en el Señor, aunque él todavía no veía eso, ¿sí? Aunque Pedro le negó 3 veces, pero cuando Cristo Jesús le vio a los ojos de él, ya le vio en santidad. Así nos ve el Señor. Es necesario que nosotros veamos las cosas como Dios nos ve, como hijos amados de Dios, que nuestra habitación o nuestro caminar, el perímetro es en la voluntad de Dios y es en luz, es a la luz de su palabra, porque somos la luz de este mundo, porque ahora somos de Él, porque somos en Cristo Jesús instrumentos suyos para hacer su voluntad. ¿Ok? Por ejemplo, mis amados hermanos, miren, miren conmigo, por favor, en los que tengan su folleto de estudio en el literal D, en la página 34, dice, Pablo nos dice que nuestra naturaleza es tan diferente que no debería ser divertido disfrutar de los caminos pecaminosos de los no creyentes. Nosotros también éramos hijos de oscuridad en el pasado, sin conocimiento de la verdad, pero ahora somos hijos de luz. El Espíritu Santo nos ha revelado las verdades de la palabra de Dios y ahora sabemos lo que es recto. Por lo tanto, sería un error regresar y andar en la oscuridad como los demás que no conocen la verdad. Si caminamos en dependencia del Espíritu Santo, Él nos capacitará para hacer lo que es recto, bueno y agradable a Dios. Miren conmigo, mis amados hermanos, los versículos 7 en adelante, donde dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Si no dice que estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, o sea, no hay nada bueno en nosotros antes de conocer al Señor, nada. Dice ahí, más, ahora sois luz en el Señor. Esa es nuestra identidad. Recuerda aquí la palabra más, sin tilde, tiene que ver con opuesto antes. Ya no soy más tinieblas, ya no más esclavo del pecado. Ahora soy hijo de Dios, ahora soy luz en el Señor y esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y por eso, por lo que soy, basado en mi posición, ahí hay un mandato que dice, andad como hijos de luz. Miren conmigo lo que dice Juan capítulo 12 y el versículo 46. El Evangelio de Juan capítulo 12 y el versículo 46, lo que Jesucristo dijo acerca de sí mismo. Juan 12:46 dijo, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? Y miren también conmigo, mis hermanos, lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Mateo capítulo 5 y el versículo 14, referente a quienes somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En él, nuestra tarea es, en dependencia del Señor, en base a nuestra posición, hacer la voluntad de Él, y eso es posible solamente en el Señor, no en la carne, no en la religiosidad, en Cristo Jesús, por confianza, por dependencia en Él. Efesios capítulo 5, y voy a seguir leyendo el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando, versículo 10, lo que es agradable al Señor. ¿Sí? En Cristo Jesús, en Él, somos luz de este mundo, ya no tinieblas. Esa es nuestra identidad, esa es la vida cristiana normal, es por el poder de la resurrección de Cristo Jesús en nosotros. Y dice ahí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si no simplemente se trata de decir, no, yo no me meto, sino con nuestra vida, alguien que está en luz, ilumina lo que está alrededor. Si usted alguna vez ha estado por mucho tiempo en un lugar oscuro y de pronto alguien prende una luz, no le agrada a los ojos, le molesta, eso es lo que hace alguien que depende en el Espíritu Santo en este mundo. No es bienvenido. Sí, pero acuérdense, el Señor es todopoderoso. Con los niños en nuestra clase de fundamentos firmes que estamos siguiendo con ellos, en este tiempo hemos estado aprendiendo el versículo de Lucas 1:37 que dice, porque nada es imposible para Dios. Y Dios es el que puede iluminar los corazones por el Espíritu Santo, convencer de pecado a alguien que está en tinieblas y utiliza a la iglesia. Utiliza a los creyentes nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, que dependen en Él, que viven en base a su posición, es decir, que caminan, como dice aquí, que andan como hijos de luz para alcanzar a los perdidos, ¿sí? Utiliza su palabra, el Espíritu Santo, utiliza la iglesia para compartir la vida de Jesucristo. Dice aquí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en la evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Y quisiera que revisemos aquí un versículo en Juan capítulo 3 y el verso 21, ¿sí? Pongan por favor una señal en Efesios y vamos a ver Juan capítulo 3 y el versículo 21. Dice en Juan capítulo 3 y el versículo 21 dice, mas el que practica estas cosas, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Eso es nuestra vida. Somos de Cristo, somos hijos de Él, luz de este mundo por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no participamos en las obras de las tinieblas, sino más bien alumbramos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, la vida de Jesucristo, que detesta el pecado, que no se mete en truanerías, que no se mete en avaricia, que no se mete en fornicación, sino más bien las reprende. Y yo no, y eso lo que tú estás haciendo está mal, porque eres esclavo del pecado, ¿ya? Y necesitas a Cristo Jesús. Ahora, miren, hermanos amados, quisiera continuarles leyendo el estudio y dice, el versículo 10 nos dice que debemos comprobar y aprender lo que es agradable a Dios. Lo que a Dios le agrada tiene que ver con una vida en completa dependencia de Él por confianza en lo que Él ha dicho, por confianza en su palabra. ¿Recuerdan a Cristo Jesús aquí en esta tierra? Que confió en el Padre, que dependía del Padre todo el tiempo, que creía al Padre, así nosotros. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 tiene que ver con lo que agrada a Dios y es que caminemos en fe, en descanso en su palabra. Hebreos capítulo 11 y el versículo 10 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
galardonador de los que le buscan, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dentro de la voluntad de Dios es que le creamos, ¿ya? No agradaremos a Dios si no le conocemos y no dependemos de Él. El conocerle tiene que ver con saber lo que Él ha hecho, uno, saber cómo Él trabaja y saber que por la obra de Jesucristo, ahora ya somos nuevas criaturas, somos de Él, somos puestos aparte para hacer la voluntad de Dios, somos hijos de luz, ya no de las tinieblas, ¿ya? Ahora, versículos del 11 al 14, miren lo que dice ahí. Y no participéis, ¿no? En las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En nuestro estudio dice aquí Pablo indica que no solo debemos dejar de participar en las perjudiciales obras de los no creyentes, sino que también debemos exponer su pecado. ¿Cómo debemos exponer su pecado? Por medio de nuestras vidas. Si caminamos en dependencia del Espíritu Santo, nuestra vida producirá el fruto del Espíritu, de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí? Mientras los demás vean el fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está produciendo en y a través de nosotros, se darán cuenta de su vida de pecado. Después de ser convencidos del pecado, algunos responderán y volverán al Señor para salvación. Hace la pregunta aquí en el estudio y les leo. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Acaso Abel fue a decirle a Caín que estaba desobedeciendo a Dios? No. El simple hecho de que Abel hubiera sido recto convenció a Caín que él estaba equivocado. Mientras caminemos en dependencia del Espíritu Santo, nuestras vidas serán usadas de la misma manera. Cuando los misioneros van a una nueva área para evangelizar, ¿van diciéndole a todos los que son pecadores y que sus cultos son pecaminosos? No, solamente enseñan la palabra de Dios y mientras escuchan la verdad, el Espíritu Santo convence de pecado sus corazones. No debemos señalar los pecados de otros, sin embargo, Él usará nuestras acciones y palabras para cumplir su buena voluntad en la vida de los demás, al mismo tiempo que caminamos en dependencia del Espíritu Santo. Porque somos hijos de luz, ya no somos más tinieblas, sino luz en este mundo. Vivir en dependencia de Él, con dominio propio por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, refleja la luz de Cristo, la vida de Él, y eso es lo que necesita el pecador, no una vida religiosa, no decir, qué bueno es fulano de tal, sino más bien alguien que depende del Señor, que se da cuenta que tiene, eh, que está en este mundo de paso, que un día tendremos la naturaleza, ya no tendremos la presencia del pecado en nuestras vidas, pero que mientras tanto tenemos aquí el Espíritu Santo y por el poder de Él en nosotros ilumina a este mundo, ¿ok? Mis amados hermanos, que tengan una buena noche y un lindo resto de semana. Si Dios permite, nos vemos el día viernes para continuar estudiando las cronológicas y el día domingo con el estudio de Sabios en Cristo. Saludos, hermanos amados. Chao.